Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Mira, por si acaso estás mirando en la cantidad de versículos que vamos a tocar y vas a decir, qué bien, que solo son 2. No te fíes. No te fíes. Son 2 versículos, pero muy llenos de cosas. Y muy llenos de verdades. Y son 2 versículos muy conocidos. Y son 2 versículos que dividen una epístola muy larga, Romanos, que lees la primera parte de Romanos y acabas diciendo, no me he enterado mucho de las cosas, tengo que leerlas otra vez. Gracias, hijo. Gracias, Marcos. Leerla otra vez porque no me he enterado de mucho y luego hay como un corte. Entonces, bueno, ahora que sabéis todo esto, ahora toca ponerlo en práctica. Ahora que sabéis todo esto, porque no es cuestión de saber y saber. Si nosotros sabemos mucho, pero no hacemos caso a nada, entonces es como no saber nada. Bueno, pero vamos ahora. Señor Jesús, bendice este tiempo y cambia aquellas cosas que no merezcan la pena y fortalece aquellas cosas que pueden ser transformadoras en nuestras vidas. Gracias por ser un Dios bueno, es que hemos cantado todo esto. Gracias por tu perdón, gracias por estar en nuestras vidas. Gracias porque es verdad que mirando hacia atrás vemos cómo en los momentos difíciles tú estabas. Y quizás nosotros éramos los que teníamos vendas en los ojos. Gracias por ser un Dios que nos perdona, gracias por ser un Dios que nos rescata, gracias por ser un Dios que nos ama. En el nombre de Jesús, amén. Romanos, es una epístola escrita por Pablo a una iglesia que todavía no le conocía, entonces muchos hablan de Romanos como una epístola donde Pablo se presenta y dice, esto es lo que yo creo, lo que yo predico y esto es lo que me ha enseñado o lo que he aprendido de Jesús. Y empieza a explicar todas las cosas. La primera parte, del 1 al 12, es todo doctrinal y habla de muchas cosas de lo que... Primero diciendo, mira, en este mundo no hay nadie que sea justo, nadie que sea justo. Y esto se aplica a Pablo, por supuesto, pero se aplica también a nosotros. Todos necesitamos la gracia de Jesús. Vale, me voy a saltar este ejemplo porque a lo mejor la persona se ofende. Todos necesitamos la gracia de Jesús. Bien, todos necesitamos la gracia de Jesús. Todos necesitamos el perdón de Jesús. Todos somos injustos. Todos somos, voy a ir tirando más fuerte, todos tenemos pecado, todos cometemos errores, voy a ir más suave, más fallos, equivocaciones. Necesitamos a Jesús. Y ya lo mencioné el domingo pasado, pero uno de los principales propósitos de la ley, que Pablo va explicando, es que darnos cuenta de que no podemos cumplir la ley. Es imposible cumplir 100% toda la ley. Entonces, ¿qué necesitamos? A Jesús. Vale, entonces Pablo acaba de contarnos todo esto y luego viene el capítulo 12, vienen 2 versículos muy importantes y luego viene toda la parte que es de aplicación, que es 12, 13 hasta el 16, donde vienen los saludos. Y estos son los versículos en los que me quiero parar hoy y que quiero pensar. Mira, si tú eres una persona que dices que crees en Dios, no puedes leer Romanos 12, 1, 2 y dejarlo a un lado, sino que en realidad tú tienes que leer Romanos 12, 1, 2 y dices, yo lo voy a aplicar a mi vida, tengo que aplicarlo a mi vida. Si tú crees en Dios, en tu vida tiene que haber cosas que demuestren que crees en Dios. No solamente yo creo en Dios y ya está, como algo que está por ahí, no, porque Dios es un Dios muy personal. Dios es un Dios que se encarnó, Dios es un Dios que nos habló, Dios es un Dios que nos enseñó, Dios es un Dios que incluso prometió su presencia, aun estando nosotros ahora aquí, a través del Espíritu Santo. Todo eso tiene que cambiar nuestras vidas. No sirve de nada cuando te van a hablar de Dios, dices, no, yo ya creo en Dios, hago lo que quiero. No, entonces no crees en Dios. Crees, pero no le haces caso. Y así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Vale? ¿Lo habéis leído alguna vez? 500, 300, 800 veces, 900 veces. Mira, estos 2 versículos hiperconocidísimos empiezan por un por tanto, ¿bien? O así que, depende de la versión que tengas. Si tú empiezas un versículo y el versículo empieza por tanto o así que, tú tienes que parar, porque es como diciéndote, mira, y en conclusión,
Y entonces, ¿en conclusión de qué? Si no has leído lo anterior, no sabes en conclusión de qué. Por lo tanto, quiere decir que todo lo que Pablo ha dicho anteriormente es muy importante. Y mira, Pablo está hablando de dónde nos ha sacado Dios, de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de la santificación que está en negrita ahí de Dios, de la lucha, de la fuerza que encontramos en Dios. Entonces, si nosotros somos personas santificadas, que quiere decir que somos personas santas, por lo tanto, entonces, ya que entendemos todo esto, por lo tanto, es como decir, vale, yo he entendido que Jesús ha perdonado mis pecados, por lo tanto, tiene que haber algo, ¿no? Un efecto, alguna cosita. O yo he entendido que Jesús es el camino, la verdad y la vida, por lo tanto, ¿qué? Pues que muy bien para Jesús o muy bien para ti. Tiene que haber algo, una acción, algo te tiene que chocar un poco. Entonces Pablo dedica 12 capítulos a explicarnos, casi, y podemos resumir esto, lo que significa la santificación, ser santos delante de Dios. Por lo tanto, y viene el versículo así que hermanos, pues que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos en la renovación de nuestro entendimiento, sabiendo cuál es la voluntad de Dios, que dice que es agradable y perfecta. Y entonces, ya solo déjame marcar esto, porque si te quedas con esto es muy importante. A veces pensamos que Dios lo que quiere para nosotros son cosas amargas y como atarnos. Y aquí Pablo está diciendo, no, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Entonces, si yo hago caso a Dios, ¿quiere decir que voy a disfrutar de una vida agradable y perfecta? Sí. ¿Con problemas? Sí. ¿Pero voy a poder encontrar esperanza? Sí. ¿Soluciones? Sí. ¿Tuyas? No, de parte de Dios. Todos los 12 primeros capítulos de Romanos. Así que lo que hice fue desglosar, quiero pararme un poquito en cada una de las cosas que Pablo está diciendo, porque nosotros somos personas que creemos en Dios, pero creemos en Dios y se tiene que notar. Ese es nuestro lema como iglesia, pero también como personas, como cristianos. Yo creo en Dios y se nota. O cuando alguien me habla, me dice, tú es que eres un poco raro. No, no es que soy raro, es que hay principios que yo aplico en mi vida porque Dios me los enseña que no son normales, que no los aplica a todo el mundo. Fíjate qué tontería, qué cosa más sencilla. Resulta que hicieron un parking en un sitio y el parking tenía un paso de peatones y lo demás eran plantas, bien, pequeñas. ¿Por dónde pasaba la gente? Por las plantas. Por las plantas. Y parece ser que el único que usaba el pasito ese era yo. Y entonces, porque estaba hecho para eso, pues si yo, pues está además puestita abajo, todo bien arregladito y todo. Y un vecino me dijo, es que yo noto que tú eres raro. Y digo, ¿y por qué? Porque usas el paso de peatones. Usas el paso de peatones, en vez de saltar por las plantas como saltan todos para acortar, usas el paso de peatones. Digo, no sé, entonces hacer lo que es normal, o sea, lo que es, lógicamente está bien, es ser raro, pues te sorprenderías que sí. Pues te sorprenderías que sí. Y dice, ¿qué detalle más simple? Pues sí, en los detalles simples se nota que yo creo en Dios y hay algo que lo hace distinto. Yo voy por donde que ir, por la rampita. ¿Bien? Vale, y Pablo dice, amén, vale. Entonces, os ruego, fíjate, porque Pablo dice, mira, por favor. Entonces, aquí Pablo, después de explicar todo lo que ha explicado, que sería de sobra ya para decir es que tenemos que actuar como Dios nos está pidiendo, Pablo se arrodilla al suelo, he intentado buscar a alguien rogando, como que quieras, coge esta imagen, por favor, os ruego. Y entonces os ruego, tiene muchos significados, es orar, presentar, rogar, alentar, amonestar, animar, confortar, exhortar, una exigencia, pero por favor, ya que sabemos todo esto, ya que entendemos que Dios es así, por favor, ¿vale? Esto lo hace Pablo porque es muy bueno. Entonces usa una palabra así como diciendo, os ruego encarecidamente, que ya no sé cómo decirlo, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Por qué tengo que entregar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Por todo lo que Dios ha hecho por mí, los primeros 12 capítulos de Romanos. Porque Dios te ha hecho santo, pero por lo bueno que eres, no, por lo bueno que es Dios. Porque tú siendo injusto, siendo pecador, aunque sea, dice, porque puede decir, yo es que no, yo soy muy buena persona. Entonces, claro, uno dice, pero ¿no has mentido alguna vez? Una vez. Ya, pero era muy pequeña. ¿Has mentido alguna vez? Ya está, ya no eres justo, ya has hecho algo mal.
ya has hecho algo. ¿Has pensado mal de alguna otra persona que desearía su muerte, o no su muerte, que le has insultado? Bueno, pues Jesús dice que si has hecho eso, lo has matado. Ya está, ya está, ya está. Son cosas muy simples. No hay justo ni uno. Entonces, nos ha justificado. Es lógico que podamos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Yo coincidió que estaba leyendo Levítico cuando empecé a estudiar Romanos 1 y 2. Y Levítico aparece al principio de los capítulos todos los sacrificios. Y tú lees eso y lo lees desde ahora, en nuestra época, y dices, esto es, coge un cordero perfecto que no tiene nada de culpa, el pobre animal, encima perfecto, podías coger uno que esté malo o un poco peor y matas al malo y del perfecto lo dejas para que pueda criar más perfectos, todas estas cosas humanas que podemos pensar. No, el sacrificio tenía que ser un cordero perfecto. Y entonces el sacerdote lo degollaba, que lo pone aquí en la Biblia, lo degollaba y echaba sangre para aquí, sangre para allá, y digo, pero bueno, qué escandalera, y no habría otra forma de hacer todas las cosas. Sacrificio perfecto, cordero perfecto. ¿Qué quiere decir cordero sin mancha? Cordero que no tuviese ninguna tara de absolutamente de nada. Entonces tú vas pensando en la historia, vas pensando cómo van pasando las cosas, van pensando así, y al final acabamos en alguien que muere en la cruz, perfecto, que no cometió pecado ninguno, que no merecía morir por sus pecados en absoluto, y por los nuestros porque se presentó voluntariamente. Entonces yo estaba mirando, y ahora tenemos que entregar nosotros nuestro cuerpo en sacrificio, pero mira en la palabra, porque no queda como solo sacrificio, no es un sacrificio muerto, sino sacrificio vivo. Entonces Pablo está diciendo, no es que nosotros nos flagelemos como sacrificio, que nos autocastiguemos de nada, porque no hay que autocastigarse. El que recibió todo el castigo en la cruz fue Jesús, pero nosotros tenemos que entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Vivo. Si creo en Dios, en algo se tiene que notar, en tu vida, en las cosas que haces. Y sacrificio significa esfuerzo, por supuesto. Y sacrificio significa negarnos a nosotros mismos muchas veces, por supuesto. Sacrificio significa sacrificio. Algo que te cuesta, algo que dices que no va con mi naturaleza, por supuesto. Pero ¿es Dios merecedor de este sacrificio? Por supuesto, porque ha hecho todo lo posible para que nosotros podamos vivir de una forma santa. Mira, en Levítico los sacrificios tienen algunos sentidos. Todos los sacrificios, si tú lees Levítico, léelo, intenta leerlo con la mentalidad de la época de Levítico. Si lo lees con nuestra mentalidad, te queda todo como, qué raro es esto, que todo. Pero con la mentalidad de la época, tiene su sentido. Primero, con los sacrificios se demostraba la santidad de Dios. Y dice, Dios es santo. Y el pueblo que me sigue es un pueblo santo. Entonces los sacrificios lo que hacían era, nadie puede entrar a la presencia de Dios de cualquier forma. Tiene que entrar de forma limpia. ¿Vale? De forma limpia. Entonces Dios es santo. Si quieres entrar en su presencia y tener buena relación, tiene que haber un sacrificio, y es un sacrificio que nos permite entrar o estar en la presencia de Dios. La segunda cosa que nos muestra, y que es muy importante, es que Dios se distingue de todos los otros pueblos que rodeaban al pueblo de Israel o al pueblo suyo que había escogido, porque los sacrificios que está pidiendo Dios son distintos a los sacrificios que otros pueblos hacían. Yo no quiero que hagáis lo que hacíais en Egipto, dice Dios. Yo no quiero que hagáis como otros pueblos, quiero que hagáis lo que yo os estoy pidiendo, porque yo soy distinto a todos los pueblos. Dentro de los sacrificios de otras religiones y otros pueblos estaban los sacrificios humanos. Nunca en la Biblia ves sacrificio humano. Y alguno va a decir, sí, Abraham y Isaac, ¿vale? Que te ha venido a la mente corriendo. Bueno, no ocurrió sacrificio humano, no ocurrió. Ahí lo que estaba probando Dios es hasta qué punto Abraham iba a ser fiel a Dios y confiar en sus promesas. Así que Dios nos está pidiendo, mira, que nuestra vida sea una vida de sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Entonces, dice, bueno, yo creo en Dios, pero es que la vida a veces me cuesta seguir a Dios. Bueno, sacrificio. No está diciéndote que va a ser fácil. Te está diciendo que hay cosas que vas a tener que luchar, por supuesto, que vas a tener que negar, por supuesto, que vas a tener que cambiar, por supuesto, que te van a costar, por supuesto, sacrificio. Ahora, que no sea un sacrificio donde tú te estás flagelando porque ya hay alguien que murió por ti. Sacrificio vivo, santo, es que sea limpio y que sea reflejo de lo que Dios es y que le guste a Dios. Esta parte de vuestro culto racional es, en algunos términos o algunas veces se usaba como la parte de trabajar por un salario. Quiere decir,
que es nuestro culto racional, que lo hacemos con agrado. No es que yo entrego mi cuerpo como sacrificio vivo y santo, pero estoy amargado porque tengo que hacer esto. No, no, que lo hagamos con agrado. Y entonces, en los términos, en griego, derivan, al final derivan como las personas que trabajan por un salario digno. Entonces tú trabajas, tú te levantas a las 7 de la mañana o a la hora que sea para ir al trabajo, no porque nace de ti, déjame decirlo a ti, sino porque sabes que a final de mes vas a tener un salario. Entonces dice, vale, pues entonces el mismo concepto lo usa Pablo, vale, entregamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, hazlo como si al final del mes fueses a recibir un salario, hazlo. Entonces, a veces te cuesta levantarte a las 7 de la mañana, bueno, a veces no, todos los días me cuesta. ¿Y te cuesta ir al trabajo? Sí, me cuesta ir al trabajo. ¿Y te cuesta hacer eso? Sí, te cuesta hacer eso. Bueno, pero lo haces porque sabes que hay una recompensa, porque sabes que va a haber un beneficio. Cuando tu relación con Dios, o sea, a veces cuando nos cuestan las cosas, piensa que va a haber una recompensa, que va a haber un beneficio, y el beneficio es inmediato. El sencillo hecho de obedecer a Dios para mí es bendición, o saber que Dios está a nuestro lado es bendición. Entonces nos está diciendo Pablo, mira, ya que sabemos tanto de Dios, que creemos tanto en Dios, ¿por qué no, os ruego, por qué no, os ruego que entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? ¿Qué es lo lógico que tendríamos que hacer? ¿Qué es lo normal que tendríamos que hacer? Porque ya el sacrificio de verdad, pues lo hizo Jesús en la cruz. Y sigue Pablo y dice, no os conforméis a este siglo. Así soy. Esta imagen me vino a la mente. No os conforméis a este siglo. Y entonces veo un camaleón. ¿Y por qué me vino a la mente un camaleón? Porque si nosotros creemos en Dios y realmente creemos todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, nosotros no podemos ir camuflándonos dependiendo de dónde estemos y cambiando de color dependiendo de dónde estemos para que encajemos en el ambiente. ¿Me entendéis? Aunque el camaleón se camufla para defenderse y para atacar, ¿vale? Nosotros no podemos ser personas que nos estamos camuflando. No podemos ser camaleones. Digo, pero tengo que buscar otra figura, a ver, que no sea solo camaleón. Bueno, el camuflaje más perfecto es el del pulpo. No sé si... Pero el pulpo es que no se ve, o sea, no se ve, no se ve. Y entonces, por mucho que te acerques, no se ve. Entonces, cuando crees en Dios y estás en un ambiente que no creen muchos en Dios y no se ve, qué cosa más rara, ¿no? Lo que yo diría, no os conforméis a este siglo, no seamos camaleones que vamos cambiando de color dependiendo de dónde estemos, porque nos da miedo lo que nos digan, nos da miedo lo que nos hagan o incluso que nos pregunten. Ayer, hablando con Pablo sobre Franklin Graham, que está hablando, dice, Pablo decía, es que este hombre va y suelta todo lo que piensa, y lo dice abiertamente. Mira, en cuanto a las relaciones de hombres con hombres, mujeres con mujeres, yo pienso esto. En cuanto al aborto, yo pienso esto, y en la Biblia aparece esto. Y digo, hombre, es que es una forma como de cortar todo. No, Dios, ¿qué vamos a camuflarnos? ¿A dar un poco así, pintar para que todo el mundo esté contento con el mensaje que nosotros creemos? Es que yo quiero que crean en Dios, entonces no voy a soltar esto para que luego cuando crean, ya se lo suelto. No, vamos, si Él no escondió nada, Jesús no escondió nada, ¿qué tenía que esconder? Lo que pasa es que Jesús, la forma con la que conquistaba el corazón de las personas no era con la ley, no era con la espada, sencillamente con amor. Era escuchándoles, era supliendo, vio personas, dijo, veo ovejas que no tienen pastor, dio soluciones, dio camino, dio salida a todos, absolutamente a todos. A veces nos da reparo decir lo que creemos, lo que pensamos o lo que vemos que está escrito en la Biblia, porque nos camaleonizamos con la sociedad para que no nos ataquen. Mire, y hay una noticia detrás de este pensamiento. Es que nos van a atacar, hagas lo que hagas. Porque como cristianos no encajamos en ningún sitio de la sociedad, porque nuestra forma de pensar y de vivir no es igual. No es igual. No es igual.
Porque nosotros hemos creído o creemos en un Dios que nos enseña cosas tan sencillas como no robar, cosas tan sencillas como no mentir, cosas tan sencillas como amar al enemigo, cosas tan sencillas como el perdón, cosas así que muchas veces no encajan en la sociedad. Cosas tan sencillas que voy a poner como el chisme, pues no seas chismoso con las personas, no seas así. Nosotros no encajamos, así que Pablo nos dice, mira, si de verdad crees en Dios, no seas como un camaleón, no te conformes a este siglo. Ya, es que yo quiero llevarme bien con todos. Bueno, pero no seas camaleón, eso no quita la otra, no quita nada. Tú dices lo que Dios te está diciendo, tú hablas lo que Dios te enseña, tú vives como Dios te enseña y ya está. ¿Qué quieres? El aplauso de la gente. ¿Qué queremos? El aplauso de la gente. Es posible que en Roma, que era una sociedad bastante, pues, voy a decir corrupta o torcida o... No sé, es que digo eso y enciendo las noticias y digo, anda Roma, anda, estamos en el siglo I, siglo II. Pero es así, y Pablo está diciendo, mira, tened cuidado, no vais a caer bien a la gente. Y dice, ya, pero es que me van a echar a los leones, ya, no vas a caer bien a la gente. Es que me van a insultar, me van a tachar o me van a llamar, ya, no vas a caer bien a la gente. No intentemos agradar a este siglo, no nos conformemos con este siglo. Luego Pablo dice otra frase. Dice, cambia tu vida, uy, aquí se me ha descuadrado, pero somos inteligentes. Cambia tu vida, cambia tu manera de pensar, o cambia tu manera de pensar y cambia tu vida. Y esto también se lo he preguntado a gente. Antes de soltar estas frases, yo las suelto a ver qué dicen las personas. Cambia tu vida y cambia tu manera de pensar, o cambia tu manera de pensar, cambia tu vida. Y algunos dicen, es lo mismo, vale, tú piensa la que dicen las frases. En realidad están usando las mismas palabras, pero dicen cosas totalmente distintas. Totalmente distintas. Lo que pasa es que yo veo que muchas veces nosotros, como seguidores de Dios, cambiamos nuestra vida o dejamos que la vida vaya cambiando, o en los cambios de la vida amoldamos nuestra forma de pensar. Dos ejemplos muy sencillos, y no es por conversaciones de esta semana ni nada. Es muy habitual que cuando nos encontramos frente a la temida muerte, ¿vale?, que todos pasaremos por ahí y que como cristianos no tenemos que tener temor ninguno. Entonces la persona que ha fallecido resulta que no sabemos si creía en Dios o no creía en Dios, no venía a la iglesia, yo qué sé, todas estas cosas que empiezas a pensar, bueno, ¿y ahora dónde está? ¿Está aquí? ¿Está allá? Y entonces ha ocurrido algo, en tu vida ha pasado algo, la muerte de alguien, entonces tú empiezas a justificar a esta persona para que vaya al cielo porque a ti te apetece y tú estás más a gusto. Entonces, primero, decirte que nosotros no somos quien para decir quién va al cielo o quién no va al cielo, ¿vale? Ya eso te quitas, eso cuando ya vas a un funeral o algo, lo último que tienes que empezar a decir, no, está en el cielo o está... ¿Pero tú quién te has creído? ¿Y tú dónde vas? ¿No? ¿Tú quién te has creído? ¿Quién iba a decir que el ladrón que estaba al lado de Jesús está con Jesús? Si no hizo la oración, ni hizo nada, ni fue a la iglesia, ni era evangélico, ni hizo nada. ¿Vale? Todas las cosas que pensamos nosotros. Pero, fíjate, ocurre un evento en la vida y entonces luego pienso y adapto mi pensamiento a este evento. Eso es un error. Eso es un error porque lo que estás haciendo es adaptar, intentar modificar a Dios para que encaje con algo que a ti te da un consuelo. Bueno, el consuelo tiene que ser que Dios es justo, pero esto no quita que los que van al cielo son aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, porque han creído en Dios. Si no crees en Dios, ¿qué más te da ir al cielo que al infierno? O, por decirlo así, no has creído en Dios, pues sigue sin creer en Dios. ¿Entendéis? No sé si me entendéis. De repente llega el amor de tu vida. Estás muy agustico, soltero, soltera, o solo, sola, y viene otra persona, los ojos se te ponen chiribitas, todas las cosas, hormiguitas y todo. Entonces, para estos casos, bueno, cuando llega, Dios tiene pautas. Por ejemplo, en cuanto a las relaciones físicas, y todos dicen, que eso es del año pasado, no, siglo pasado, de la prehistoria. No, Dios sabe lo que dice, y Dios sabe por qué lo dice. Pero claro, cuando tú empiezas con esto del amor, y entonces dices, sí, Señor, tú sabes que nos amamos, y
va a ser para toda la vida, entonces te vas dando licencias, te van dando licencias, ya está, ha cambiado en tu vida algo y entonces tu manera de pensar se va adaptando a tu cambio en la vida, lo que estás haciendo. Dándote cuenta o no, es que estás cambiando lo que es principios de Dios a tus principios porque son los que te satisfacen. Cambio en la vida, yo cambio a Dios. Digo, eso es muy, muy gordo. Es que como justificar nuestros pasos que estamos dando. Y Pablo está diciendo, no, que esto no es así. Lo que tenemos es que transformar nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar y luego actuar en base al cambio que hay en nuestra forma de pensar. Lo correcto, realmente, mira que son dos ejemplos un poco, bueno, el primero un poco más crudo, pero que son reales, que pasan en nuestras vidas. Hay una situación, cambio de vida, una situación lo que sea, y tú justificas. Esto puede pasar hasta con, haciendo la declaración de la renta, empiezas a pensar y ves, dices, mira, aquí puedo estafar un poco, aquí puedo... Esto, Señor, tú sabes que esto va a ser para ti, porque lo que me devuelvan te voy a dar. Todo el rollo. Y Jesús dice, es que es muy fácil no robar. Ya está. Ahí está, el no robar. Entonces no robas, haces la declaración de tu declaración y si te devuelven, déjame decirte una cosa, es que has recibido mucho, así que no te preocupes, que no te vas a morir. Bueno, no en todos los casos. Bien, cambio de tema. Cambiamos nuestra manera de pensar. Es como, yo conozco a Dios, yo dejo que Dios me transforme y ahora yo vivo. ¿Qué te parece? Lo que Dios dice es lo que yo hago. Ya, pero es que a veces puede parecer un poco duro. Acuérdate que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿vale? No la tuya, sino la de Dios, agradable y perfecta. Si Dios me dice algo, yo creo lo que Dios me dice y yo cambio mi forma de vivir. Pero y mira, no les va a gustar a la gente, ya. Pero acuérdate que la voluntad de Dios y lo que Dios nos está diciendo es agradable y perfecto. Si yo lo cambio, yo voy a meter la pata. Yo voy a hacerlo mal. Porque estoy haciendo lo que yo quiero y adaptando a Dios a mi forma de pensar. Dios es un ser creador y creado, creado, y existente antes que la creación. No somos quienes para adaptar a Dios a nosotros. Nosotros somos criaturas. No creadores, criaturas. Escuchamos al Creador, Él sabe lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando Pablo está diciendo, mira, por tanto os ruego, por favor, ya que sabemos todo esto, que no os conforméis a este siglo, que no seáis camaleones, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Todo lo que te han enseñado, si no encaja con Dios, que encaje. Escucha lo que Dios está diciendo y haz caso a lo que Dios está diciendo. Y ahora, para que podáis comprobar, podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Yo reconozco que es muy fácil, frente a los cambios de la vida, adaptar a Dios a nuestro esquema. Incluso nos da cierto consuelo, porque claro, Dios es mi amiguete que está siempre a mi lado. Pero lo que Pablo nos está diciendo, mira, escucha lo que Dios está diciendo y adapta tu vida a lo que Dios está diciendo. Sin peros, sin nada. Incluso Pablo dice, os ruego, por favor, escuchadme, adaptar vuestra vida a lo que Dios está diciendo. Para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Es buena, es agradable y perfecta. Mira, puedes estar viniendo a la iglesia 20 años, voy a poner, 10 años, 5, 6, lo que quieras. Y puedes estar viviendo haciendo tu voluntad. Haciendo lo que tú quieres porque es lo que se adapta mejor a tu forma de pensar o es menos incómodo a tu manera de vivir. Y es además lo más agradable, entre comillas, y tú piensas que todo perfecto y todo que va a estar muy bien. Además, Dios perdona todo, Dios... Entonces, yo quiero animarte una cosa. Si tú eres consciente de que hay algo que estás haciendo creyendo en Dios que no se adapta a lo que nos está pidiendo, que vivamos como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, no siguiendo los rudimentos de este mundo, sino en realidad siendo transformados por lo que Él nos ha enseñado, nos ha dicho, yo quiero pedirte que pares, que des un paso atrás, que gires, que des media vuelta, que escuches lo que Dios tiene para ti, o que escuches lo que Dios tiene, o si nunca te has planteado, bueno, es que Dios no se preocupa por mí, sí se preocupa, y la evidencia es que estás aquí.
y la evidencia es que respiras, y la evidencia es que vives. Y entonces, ¿qué quiere Dios de ti? ¿Qué tiene Dios contigo? ¿Y para qué ha hecho todo lo que aprendemos en los primeros capítulos de Romanos que ha hecho? La garantía que tenemos es esta, es que lo que Dios tiene para ti es bueno, es agradable y es perfecto. Así que si estás viviendo una situación donde tu vida es mala, desagradable e imperfecta, lo que te está proponiendo Dios, mira, hazme caso, escúchame y yo te voy a presentar algo totalmente distinto. Cuando Él dijo, y siempre digo que Él nos va a dar vida, y dice, además allá dice, vida en abundancia, ¿vale? Yo siempre digo, ay Señor, yo quiero esta vida en abundancia. Y entonces Jesús me contesta, muy bien Andrés, yo te la doy, métete en el redil. No seas un cabra loca por ahí, métete donde yo estoy. O ven, déjate pastorear, hazme caso a las palabras que yo te estoy diciendo. Da media vuelta y descubrirás que lo que yo digo, que lo que Dios dice es bueno, agradable y perfecto. Hoy tenemos el tiempo de Santa Cena donde recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz. Yo digo, qué mejor momento como para decir, bueno, voy a parar. Ese sacrificio, cada vez que lo celebramos, no quiere decir que matamos a Jesús otra vez, pero recordamos que su muerte tiene efecto hoy. Y el efecto es que hacer de nosotros nuevas criaturas, personas nuevas, personas distintas, personas con nueva esperanza. Las cosas viejas han pasado. Él perdona los pecados, no como nosotros, mucho mejor. Él perdona los pecados de forma que nosotros podemos vivir libres, sin ataduras, sin amarguras. Podemos tener la capacidad de cambiar, transformar incluso aquellas áreas de nuestra vida que nos parecen imposibles. Es que yo soy así, es que iracundo, no, pues eso se cambia. ¿Cómo lo cambia Dios? Rindiéndote a Dios. Y acuérdate que nosotros nos entregamos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa parte tiene que estar muy grabada en nuestras mentes. ¿Quién puede participar de la Santa Cena? Mira, si en realidad podéis participar todos, o podemos participar todos, aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesús. Y hemos dicho, Jesús, tú eres mi Señor. Y a partir de ahora tú eres quien vas a gobernar mi vida. Y no importa, incluso si llevas mucho tiempo participando, hoy que piensas de esta forma, Jesús, tú eres mi Señor. Tu sacrificio para mí tiene muchísimo valor y yo voy a entregar y renovar mis votos contigo. Tú eres quien vas a determinar lo que tengo que hacer, porque sé que lo que tú me das es agradable, bueno y perfecto. Si para ti no es nada, pues sencillamente mira y que seamos testimonios vivos de lo que Dios puede hacer en tu vida. Así que, Señor, oramos y con quizás palabras tan sencillas como las que hemos leído, pero que tienen su profundidad, y tienen su profundidad en el hecho de que no son fáciles. Y no son fáciles porque reconocemos que en muchas de las cosas que hemos dicho erramos, no lo hacemos bien. ¿Cuántas veces no habremos sido como camaleones en mitad de nuestro trabajo, o en relaciones, o en conversaciones, o aun cuando dicen cosas que no van contigo, nosotros nos callamos para que no seamos vistos, oídos o discutidos, no lo sé. Danos, Señor, valentía, danos, Señor, fuerzas, y danos, Señor, la capacidad de ser sacrificios vivos, santos y agradables a ti. No queremos conformarnos a las cosas que estamos viendo en el mundo como cosas que son buenas cuando no son buenas, son malas. Y son malas porque nos hacen daño a nosotros y destruyen en realidad nuestro tiempo aquí. Cuando nos ofrecen cosas que nos satisfacen temporalmente, pero enseguida tenemos más necesidad. Y cuando tú nos estás diciendo que nos satisfaces y llenas para siempre. Señor, queremos pedirte perdón. Porque a veces nosotros intentamos justificar tus acciones cuando tú no necesitas ser justificado por nadie. Tú eres Dios, haces lo que quieres y lo haces bien. Señor, perdónanos por si en algún momento parece que nosotros te tenemos a ti como si pertenecieses aquí a esta iglesia y tú estás muy por encima de nosotros. Queremos comprobar cuál es tu voluntad haciéndote caso y queremos proclamar y reconocer hoy que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así que damos media vuelta, Señor, te miramos a ti y te seguimos en el nombre de Jesús.